Sean bienvenidos todos, qué alegre poder estar con ustedes, bienvenidos a este podcast. Hoy es nuestra primera vez grabando a través de video y me siento muy alegre, bueno, nuestra primera vez con invitados así de especiales. Me siento muy alegre, la verdad, Dios ha sido bueno. Esta pareja que nos acompaña el día de hoy es una pareja joven, una pareja que ama a Dios con todo su corazón y es un testimonio de lo que significa decirle sí a Jesús y de lo que ese sí te puede llevar a experimentar. Y bueno, ellos están muy enamorados, tan enamorados que tienen 2 hijos a los 22 años. Sí, señor, así como usted lo escucha, generación Z con hijos 2 a los 22, casados, tienen una historia increíble y sobre todo tienen un corazón por el Señor y por la gente. Y es mi honor presentar aquí al pastor Lautaro Alfaro y su esposa Noa, que nos acompañan desde Israel. Bienvenidos a Lautaro, bienvenida Noa, ¿cómo están? Amigo, gracias. Privilegio estar con mi princesa, la mujer Eso. que me enamoró. Empezamos ya, pero... De una. No, estoy muy feliz. Gracias por el privilegio de estar con ustedes. Es un honor para nosotros y encima justo en la antesala de todo lo que vamos a vivir, que probablemente ya se haya vivido cuando se subamos esto, y Claro. muy contentos. Noa. Estamos súper expectantes de lo que Dios va a hacer, ¿no? Y para nosotros es un privilegio estar acá, conocer a ustedes, su familia, el ministerio, ver todo lo que Dios está haciendo en Honduras. Una tierra que amamos mucho. Cuando nos casamos llegamos acá, estuvimos acá 3 meses. Dios usó mucho este lugar para sanarnos. Sanarnos, sí. Fue nuestra Betania. Literal. Tremendo. Jesús hacía milagros en todos lados, pero a Betania venía a descansar y Honduras para nosotros es nuestro lugar de descanso, la verdad. Es nuestro lugar de refrigerio. Sí. Qué hermoso. Y Honduras los ama mucho, Sí, de verdad. Gracias. ¿Esta es tu tercera, cuarta vez? Es la tercera vez. Y esta es tu segunda vez en Honduras. Bueno, qué hermoso tenerlos aquí. Por muchas más. Bueno, Lautaro, sos argentino, Sí, ¿verdad? amigo. Argentino hasta la médula. Sí, o sea, ¿qué tan argentino seguidor sos? de Jesús y de Messi. Pero Jesús aquí y Messi aquí, Sí, ¿verdad? claro. No, porque hay algunos que... En este momento estoy como en un momento emocional muy triste porque ya están en los últimos partidos. Messi es como nuestro Maradona. Sí, de bueno, ahorita. la verdad que sí, argentino. Vivimos en Israel, en Beersheba, los dos. Wow. Ella nació en Guatemala. Bueno, no sé si querés... ¿Qué? Eso no sabía. Wow. Sí. Bueno, mis papás estuvieron en Guatemala. Mis papás fueron misioneros muchos años. Wow. Y llegaron a Guatemala. Estuvieron 3 meses. Mi mamá no sabía que estaba embarazada. Wow. Sí, Justo en el entonces... transcurso. O sea, estaban de misioneros tus papás Sí. y tu mamá no sabía que estaba embarazada. No. En Guatemala. En Guatemala. Estaban mis 3 hermanos. Yo soy la más chica. Y bueno, y cuando mi mamá se enteró, después de 2 meses nací. Sí, 6 mesina. Entonces fue todo un trato de Dios con sus vidas, pero para llevarlos a Israel. Ese fue como mi nacimiento. Wow. Temprano fue lo que a ellos los llevó a tomar la decisión de escuchar la voz de Dios. Wow. Y de tomar una decisión que gracias a ellos y a Dios y a ellos por ser obedientes, hoy nosotros estamos allá. Sí. Qué hermoso. Sí. Qué hermoso. Pero también papás argentinos. Papá argentino, ¿no? Sí. Los dos argentinos. Los dos argentinos. Entonces, qué buena combinación. Argentino, de Israel. Sí. No, hay sangre, hay talento, hay talento, hay talento y bendición. Los otros dos, nuestros 2 hijos. Claro. Lavi, el más grande, y Liam, el más pequeño. ¿Cuántos años? Bueno, el más grande va a cumplir 2 años y el más chiquito tiene 11 meses. Wow, qué hermoso. Entonces, 22 años, están jóvenes, tienen una historia hermosa. Y en este podcast, pues nos gustaría compartir con la gente el testimonio de vida que ustedes tienen, porque a pesar de que están bien jóvenes, ¿verdad? Tienen mucha historia con Dios, ¿verdad? O sea, en poco tiempo, tu sí a Dios puede hacer mucho. Sí. Y eso es lo que me gustaría que muchos jóvenes que están viendo este podcast puedan comprender. O sea, yo recuerdo siempre que había una compañera que yo tenía
que yo siempre le hablaba de Jesús y yo sabía que ella estaba pasando situaciones muy difíciles. Y yo siempre le hablaba de Jesús y le decía, mirad, es tiempo de que vengas a Cristo y todo, muy joven, muy, muy joven. Y ella siempre me decía, es que no estoy lista. Pero me decía, no estoy lista para decirle sí a Dios y todo. Y muchos jóvenes piensan eso, que no están listos para darle un sí a Dios. Pero creo que el enemigo pone esos pensamientos para evitar de ver tanta bendición. Ustedes le dijeron sí a Dios, jóvenes, y creo que pueden decir que no se arrepienten, ¿verdad? La mejor decisión que tomé en mi vida fue esa. O sea, y creo que los dos, y lo vivimos de esa manera, no fue fácil el transitar, el decirle que sí, porque todo sí requiere una muerte. Ningún llamado está exento de obediencia. Hay mucho detrás. Detrás de un sí hay muchos no. Entonces, cuando una persona dice no estoy lista para seguir a Jesús, probablemente sea el fundamento del miedo o la inseguridad de a lo que tenga que dejar después. Porque Jesús nos viene y nos dice, el que persevera hasta el fin será salvo, o toma tu cruz y sígame, y vivirá en santidad, y son un montón de cosas que lamentablemente las queramos disfrazar o no, o seamos muy modernos o no modernos, generación Z, X, W. Hay un evangelio que sigue siendo el mismo hace 2000 años. Claro. Hay obediencias que se tienen que seguir cumpliendo. Claro. La santidad sigue siendo la misma. Sí. El pecado sigue siendo pecado. Y el miedo a una generación tomar el compromiso de seguir a Jesús es porque sabe que es un camino sin retorno. Wow. Pero con una recompensa grande. Wow, Sí. hermoso. Sí. ¿Cuántos años de casados tienen ya? 4 para 5. 4 años. O sea, los dos tienen 22, ¿verdad? Sí, Se casaron a los 18. 18. Dios santo. Sí. Sí. Escuche bien, 18 años. Es muy raro ver eso. Hoy en día, antes pasaba más. Allá, ¿qué? Los 80s, 90s, todavía 90s. Sí. Hoy era es más normal. raro. Igual nuestros papás también se casaron a los 18. Sí, los dos. también. Mis Oh, papás Dios también mío, a los santo, 18. la gloria. Los papás de ella también. Hay una 18. bendición generacional. No sabemos si es una bendición o estamos repitiendo. No, hay gente que repite maldiciones. Usted está repitiendo bendiciones Sí, amén, generacionales. amén, sí, Qué amén. hermoso. ¿Por qué piensan que a los jóvenes no se quieren casar tan jóvenes ahora? ¿Y por qué piensan que algunos ya ni se quieren casar? Creo que... Díganos usted por qué no se quiere casar. Casate. Yo creo que estamos en una generación donde es como ya la familia no importa, el enfoque de casarse se perdió, el tener hijos mucho menos, que por qué voy a tener una responsabilidad. Y muchos también lo ven como, no, ¿para qué tener hijos? ¿Para qué me voy a arruinar la vida si puedo vivir, si puedo disfrutar, si puedo salir, si puedo estar libre? ¿Por qué me voy a atar a algo? Pero en verdad nosotros desde nuestro punto, yo creo que desde chiquitos también, los dos soñábamos individualmente, soñábamos con formar una familia. Qué bonito. Siempre yo, por lo menos de niña, soñé con ser mamá desde muy chiquita. Yo siempre decía, mi mamá se me reía, pero yo le decía, mamá, yo a los 18 me caso. Y yo le decía, Dios. a los 17 yo le decía, mami, me queda un año más para casarme. No, estás loca, ¿cómo así? ¿Cómo no? Que ni Rebeca, siquiera... mi hermana, Literal. tiene Por favor. 17. Esa- No, yo no me podría imaginar a Rebeca. Ahí está Rebeca con nosotros aquí. Casada a los... Imagínate Rebeca casada a los 18. Yo me imagino a Ceci. No, no. Qué Literal. loco, wow. Vos, Sí. no, Pero una cosa es que estaban bien seguros, ¿no? Querían eso. Sí, entonces Era algo como que los dos lo teníamos. No nos conocíamos, pero sí queríamos casarnos jóvenes, ¿no? Esa fue Wow. la idea siempre. Ujú. Y Y la verdad es que fue que todo comenzó en verdad desde un sueño de cada uno por formar una familia, pero más allá de formar una familia era cumplir el plan de Dios. Amén. Y sabemos que también el plan de Dios es la familia. Dios tiene un plan con la Amén. familia. Entonces también creo que vivimos en un tiempo donde todo se está haciendo tantas cosas están cambiando, tantas cosas se volvieron normales, que en verdad no son normales. sí. Tantas cosas se normalizan como 2 papás, 2 mamás o Sí. cosas así que vemos.
que cuesta mucho, ¿no? O sea, en esta generación creo que la gente es como que perdió la visión de lo que es, pero nuestros hijos son nuestras coronas, y nuestros hijos son nuestra Wow. herencia. Hermoso. Eso es lo que dice la Eh, palabra. Nuestros hijos son nuestra herencia y es lo que queda acá. Y sabemos que Dios va a hacer algo grande con nuestros hijos, pero también sabemos que Dios tiene algo con nosotros y que con esta generación también se tiene que haber un despertar. Amén. Y realmente algo que quema en nuestros corazones es que la gente no tenga miedo al compromiso, ¿no? Porque Ahí está. muchas veces es como, ay no, ¿para qué me voy a casar si después viene algo mejor? Wow. ¿Para qué me voy a quedar con él si después puede llegar un hombre mejor? Wow. Y nosotros de verdad comenzamos de cero. Sí. O sea, no teníamos nada. O sea, literal, fue mucha ayuda de nuestros padres Wow. de, hey chicos, nosotros estamos acá y si Dios puso esto en sus corazones, vayan Hermoso, adelante, háganlo, cumplan su Wow. propósito. Sí. Siempre vamos a estar y no tengan miedo, ¿no? Creo que mucho se trata también de la identidad. Hay muchas personas que vemos y escuchamos con mucha inseguridad, ¿no? Cero afirmación, como con miedo. Ay, no, pero primero tengo que tener 7 títulos para casarme. No, que Claro. primero tengo que tener No la estoy casa listo, nunca voy a estar edificada listo. para casarme. Te quiero el título, luego la Sí, maestría, pero luego el nunca hay un doctorado. tiempo perfecto. Correcto. Nunca hay un tiempo perfecto. O sea, Igual para Hay un ser tiempo, o sea, puede haber un tiempo ideal, esa es la palabra. pero nunca va a haber Un algo tiempo perfecto. Si uno perfecto. espera que tengo 7 títulos, que después sea, no, se te va el tren y te quedaste Que se con los alinee el títulos. sol, las estrellas. Claro, Eso no entonces, significa que esté mal estudiado. Claro, Claro, no estamos diciendo eso, no, sino porque por ahí la gente puede interpretarlo. Sí, no, No, O sea, claro, amamos claro. y honramos a aquellas personas que Claro. estudian, que se esfuerzan, que dan su vida para ser profesionales. Claro. Pero hay algo que entendemos, que si esto te limita, o sea, a ver, la familia es un diseño de Sí. Dios, es el diseño de Dios. La Amén. familia es el diseño de Dios. Amén. El matrimonio es el diseño de Dios, los hijos son los diseños de Dios, ser esposo Amén. es el diseño de Dios, ser esposa es un diseño de Dios. Amén. Y tener un título es una añadidura. Claro. Ujú. Entonces, verlo de esta manera, como si la añadidura me está sacando el enfoque de ser familia, mis prioridades están desordenadas. Tengo que tener del mismo enfoque que oro para aprobar el examen, oro por mi esposo. Wow. Del mismo enfoque Claro, que porque oro. al final es tu propósito, ¿no? Sí, o sea, después y más de que- Cristo es la y decisión más- más importante. Y más que eso, también es entender de que Dios nos lleva a una madurez. Dios quiere que seamos a la estatura de Cristo. Ujú. Estatura es madurez. Y eso significa que, en otras palabras, en lo personal yo creo que la madurez, como yo puedo decir, en plenitud, se concilia en un matrimonio. O sea, Wow. una cosa es aprender a ser amigo, ser compañero, ser hijo, pero cuando tenés que morir por otro, porque eso es el matrimonio, ceder, morir, amar es una decisión, enamorarse es un sentimiento. Amar es una decisión constante. La amo aunque no esté de acuerdo, la amo aunque la elijo, soy parte, quiero amarla. Eso es madurez. Entonces, no hay un momento perfecto. Igual que ser papás, el hecho de ser padres, después de tener un matrimonio, es normal el miedo. Eso siempre decimos, o sea, es normal tener miedo. Lo que no es normal es rechazar a nuestras generaciones. Nosotros hemos conocido matrimonios que a través de charlas como esta el Señor purificó y sanó el corazón de rechazo a la generación, de no querer tener hijos. Hemos tenido así como charlas con personas que conocemos que llevan 9 años casados y quizás uno sí quiere y la El mujer otro no quiere. Hijos. Claro. Y es tan triste ver eso porque ves una frustración de una persona que sí quiere tener hijos y ver a sus generaciones y dice, yo quiero dejar algo acá, o sea, yo quiero una herencia. Claro, ese es el anhelo, ¿no? Del Sí, hombre. pero también por otro lado ves en la mujer, ves como, no, qué asco, qué horrible, ¿para qué voy a tener hijos? ¿Para qué? No es la mujer, ¿Para sino qué? como Claro, caso, pero caso. digo, en todos casos, digamos, Sí, sí, pero sí. por decir así, ¿no? Sí. Pero como que hay un rechazo grande al compromiso de tener un hijo, es una responsabilidad, es verdad.
Pero un hijo va creciendo, Ujú. un hijo uno lo va formando. Y creo que Dios también nos da las herramientas para ir formando a nuestros hijos, pero todo tiene que ser en base a la escritura, ¿no? Wow. Quizás nosotros fuimos padres súper jóvenes, somos papás jóvenes, somos conscientes de, siempre nos dicen, "Ah, ¿son papás? ¿Cómo son papás? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo que tienen 2 hijos? Sí, es muy extraño en esos Sí. tiempos. Pero cuando tuvimos, me acuerdo que cuando quedé embarazada de la Vi, teníamos 2 años de casados. En los primeros 2 años sabíamos que no era el tiempo, no había manera, porque nuestro primer año de casados fue muy difícil. Sí. Fue un año de morir, fue un año en donde Dios literal nos destruyó todos nuestros planes, Wow. todo nuestro carácter. Dios hizo que nos quebrantemos. Quizás cada uno venía con una meta y que sí, que la meta era tener una familia y servir a Dios. Eso siempre fue nuestro enfoque. Vamos a servir a Dios, tengamos lo que tengamos que pagar o tengamos lo que tengamos que morir, lo vamos a hacer. Pero en todo esto no fue fácil. Fue un año donde muchas veces dijimos, bueno, ya está, cada uno por su camino, porque esto no tiene arreglo, esto no hay manera que nos llevemos bien. Sí. Sí, la pasamos muy mal, la verdad. Wow. Fue como la expectativa cayéndose a pedazos, matrimonio por la borda, y ahí fue cuando entendimos el amor, porque nos dimos cuenta que estábamos enamorados. Wow. Y el enamoramiento es un sentimiento, pero el amor es una decisión. Eso lo entendí ahí. Ujú. O sea, lo había repetido frases, pero Sí. Lo hay estabas como- viviendo, sí, lo estabas hay una experimentando. hay una palabra encarnada, que la diferencia entre una palabra repetida es que sos un vocero de algo que escuchaste. Ujú. Pero la palabra encarnada es cuando lo viviste, y yo lo viví, nosotros lo vivimos así. Qué fuerte. Amarnos, elegirnos. Recuerdo una vez estábamos ya estábamos muy mal, ya habíamos dicho que nos íbamos a divorciar. Era como Apenas casados. Sí, era como el 8º mes, y tuvimos una Él charla. llegó a Israel y ahí sí, fue como que... y empezamos a conocernos y un montón de cosas. Y fue cuando yo agarro el auto y me voy a... Como no sé ni a dónde me iba, porque la verdad es que no conocía mucho, y la frustración de estar en un país donde el idioma es diferente, el evangelio es diferente, donde predicar a Jesús es diferente, donde somos el 0,2% de cristianos, un país no alcanzado, donde es prohibido predicar a menores de 18 años con pena de hasta 4 años de cárcel, y Wow. yo venía de la realidad de Argentina, donde Sí. había avivamiento. Puedes andar, gritar Pero Jesús en fíjate la que calle. no era solamente el matrimonio, sino el sueño de gritar de Jesús y no poder. Ujú. Toda una cosa guardada, y dije, ya está, me cansé, y voy al auto, agarro el auto y me voy. Y cuando paro en el semáforo, escucho la voz del Espíritu Santo, me dice, esto es un pacto conmigo. Wow. Y me acuerdo de ese momento, viste que dice David, alma mía recuerda. Dice, muchas veces la ha utilizado esa frase, David, alma mía recuerda, porque el alma se olvida, Ujú. el alma se entrena. Ujú. Y David tenía esa función, alma mía recuerda, y parece que en ese momento el Espíritu Santo le recordó a mi alma, Wow. y me hizo un recuerdo cuando estábamos en el altar, que yo le dije, hasta te hago un pacto delante de tu familia. Y claro, uno lo hace como casi político a eso, Ujú. pero literalmente es un voto delante de Dios. Ujú. Dios en la palabra dice, no hagan, cuidado con hacer votos a la ligera. Ok. Y el divorcio viene por hacer un voto a la ligera, Wow. por no entender y no tener temor de No Dios. tener el Ahora, entendimiento hay del casos matrimonio. excepcionales donde creemos que sí hay como límites, como violencia, como Claro. maltrato, pero ya si me Adulterio. divorcio porque no me entiendo, es porque Ujú. no le fui fiel al pacto que le hice con Dios. Qué Porque, fuerte. sí. Que en nuestro caso no fue, creo que en nuestro caso fue carácter. Ujú. Fue Todo el Dios primer año de teniendo- matrimonio. Todo el primer año fue un caos. Pero Wow. día por día era como Dios puliendo algo Sí. nuevo. Pum, algo nuevo. Era llorar todos los días. Ujú. Sentía, me acuerdo que una amiga me dijo, yo me acuerdo que en la boda de ustedes me dijo, se sintió tan fuerte la presencia de Dios. Tremendo. Y me dijo, y yo le decía, no, yo me quiero divorciar, yo no quiero nada, esto fue una Wow. mala decisión. Qué fuerte. Esto fue, me arruiné la vida, dije, nos Wow. arruinamos los dos la vida, fue Nos metimos en algo que no estábamos que no preparados. teníamos que meternos, ¿para qué Sí. hicimos esto? Y entonces me dice, me manda el video de los votos. Wow. En el mismo transcurso Él estaba en el que, auto, ¿no? que yo estaba en el auto.
que Dios recordándome lo de los votos, Dios le recuerda a ella en un video Tremendo, lo de los votos, en tremendo. el mismo momento. Y vuelvo a los votos, ¿no? Los votos que él hizo, los votos míos. Y me quebranté porque dije, o sea, no estamos cumpliendo nada de lo que nos prometimos. Sí. O sea, estamos haciendo todo fuerte. menos cumpliendo lo que se prometió que se iba a hacer. Sí. Y me acuerdo que mis papás nos aconsejaron durante ese tiempo. Mis papás fueron clave en esto Que son de... nuestros pastores, nuestros apóstoles, nos tomaron, nos restauraron. O sea, fue la obra del Espíritu Santo, Sí. pero yo considero que gracias a ellos y a su consejo y a su contención pudimos sobrevivir. El primer año Sí. de matrimonio. Teníamos todos los días una discusión. Realmente Wow. fue muy difícil. Y me acuerdo que mis papás eran súper neutros. Súper como, vos no sos mi hija ahora y vos tampoco. O sea, es como, Ujú. ahora les vamos a evaluar hablar esto desde el punto de pastoral. Wow. O sea, mi papá me Qué dijo, bueno. yo Buenos pastores, Sí. yo desconecto estos sentimientos que yo tengo de que sos mi hija y todo, pero no, ustedes no se pueden divorciar. O sea, miren Wow. que todo esto es problema de Más carácter. pastores así. Sí, era como, esto es un problema de carácter y el carácter tiene que ser formado. Pero a la vez, más allá de eso, hubo nuestra parte de querer restaurar. Sí. Porque, a ver, hay como un punto ahí, que en un proceso de restauración matrimonial no hay restauración si no hay muerte, ¿no? Entonces, nosotros entendimos que si queríamos restaurar literalmente es tomar algo y tornarlo a como estaba, por eso es restaurar. Entonces es una herida que se va cicatrizando, pero las dos partes de la piel tienen que cerrar. Entonces, una parte le tocaba a ella y otra parte me tocaba a mí. Y fue como una muerte para Qué bueno. cerrar una herida que estaba abierta. Herida Wow. de desilusión, herida de... Nunca ha sido nada grave como violencia, pero sí ha sido desilusión, de rechazo. De imaginarte algo, Sí. como que uno a veces se imagina, ay, me caso y todo va a ser perfecto y vamos a tener nuestra casa y vamos a tener Es lo que nuestros muchos hijos y piensan, vamos a ¿no? trabajar. Sí. Pero, o sea, es difícil al inicio y bueno, creo que nos adelantamos un poco Sí. porque falta también cómo se conocieron, ¿no? Y todo eso. Y solo para hacer una pausa, me encanta, o sea, puedo decirlo de verdad bien fuerte, me encanta cómo están hablando acerca de la familia, del matrimonio. De verdad, aunque solo tienen 22, espiritual y emocionalmente creo que andan por los 30 y pico, ya 40, o sea, solo es la carátula por fuera de joven, ¿no? Pero me encanta porque son un ejemplo, gloria a Dios, de lo que la juventud debe aspirar en el sentido de la familia. Yo me ponía a pensar, o sea, es el diseño de Dios. Están Adán y Eva, ¿qué es lo primero que hace Dios? Los bendice. Les dicen, sean fructíferos, multipliquen, llenen la tierra. O sea, es el diseño de Dios, la familia. Y no es una casualidad que en nuestra generación esto esté siendo tan atacado. Dios quiere cambiar el mundo por medio de la familia. La palabra dice que en Dios toma el nombre de toda la familia de la tierra. Sí. O sea, Dios está involucrado en la familia y anhela que los jóvenes en ese tiempo también anhelen una familia, un esposo que ame a Dios, una esposa que ama a Dios. Ustedes son un ejemplo de eso. Y para retroceder un poquito, estamos hablando de su primer año de matrimonio, Sí. pero es todo un proceso para llegar solo a ese primer año de matrimonio. Lautaro, vos A estás casarnos. en Argentina antes de que se casen y Con todo. 17 años. Estás en Argentina con 17 años. Noah, vos estabas Con 17. Acá, con 17, en Israel. en Israel con 17. Bueno, entonces, ¿cómo se conocen Lautaro y Noah? ¿Cómo es todo ese proceso? ¿Le escribiste una carta a Noah? ¿La viste en Facebook? ¿La conociste en el barrio? ¿Cómo fue, Lautaro? Bueno, la realidad que toda mi vida amé al Señor y amé a Israel. O sea, derramaba lágrimas por Israel, oraba por Israel, escuchaba Paul Wilbur y por amor a Sion. Sí. ¿Me entendés? Paul Wilbur. Y, Shout out. y era amor a Israel, mi familia amaba a Israel. Todos los años amábamos, orábamos por Israel, todo, pero así, bien, como... Pero había algo en Israel, ¿no?
Y entendíamos que era solamente que Dios nos llamaba a ser responsables en orar por el Salmo 122:6. Oren por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Listo, ahí terminado. Y en el transcurso, siempre, como les contábamos, siempre tuvimos esa carga de yo quería casarme joven. Yo no quería, digamos, realmente mi intención siempre fue casarme joven y oraba por eso. Hasta que en un momento, entré como en un momento de oración y el Señor me recordó a Ageo, que dice, escribe la visión en tablas. Y el Señor me dice, escríbeme como la querés. Escribí como la querés. Y, o sea, y fue ¿cómo la querés qué? ¿Cómo querés ¿Cómo qué? la querés? ¿Cómo te gustaría? ¿Cuáles serían sus características? O sea, ¿cómo querés a tu esposa? Claro, ¿cómo querés a tu La esposa? visión ¿Cómo de tu querés a tu esposa. mujer? Entonces yo le dije, ok, bien arrebatado, agarré y empecé a escribir 55. ¿Cuántos años? Tengo esa carta en la casa. Esa carta Tenés yo la tenía carta. Él 15 escribió años, una 15 carta años. Yo con tenía las 15. características de la 55 características de la esposa. ¿A cuántos años tenías? 15 años y yo estaba orando por mi esposa y entonces empecé 55 características. Señor, 15 quiero esto, años, quiero man. esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Señor, anhelo esto, anhelo el otro. Bueno, empecé y lo puse en la puerta de mi habitación. Ajá. Y todos los días que me levantaba decía, Señor, te la presento, no sé en qué parte del mundo está, no sé si es Argentina, si es nada, pero la amo, quiero Wow. que la guardes para mí, yo me quiero guardar para ella. Y mi corazón estaba perfilado a eso, o sea, estaba decidido. No sabía el tiempo, pero sabía que iba a llegar. Ahí fue cuando, entre el transcurso que pasó el tiempo, a los 17, en Facebook veo a una chica que se llama Noah, que es rubia. En Facebook. En Facebook, una chica que se llama De la Noah, nada te de la salió. nada. Recomendaciones. No, en Ah, bien. sugerencias, viste que... Cuidado con las sugerencias en Sí. Facebook. Ahí puede estar su esposa, Por ¿ok? favor, no le hagamos teología porque ya veo que, Ya veo que van a después- ir todos esos niños. No, no. Señor, mi esposa, Señor, que me te salga pido hoy. la señal que esté en sugerencia Sí, de Facebook. que No, tenga no. la camisa, tal, que me- No. Y entonces, Todos estuvimos ahí algún día. Sí, todos hicimos esa oración. Entonces me aparece y yo me quedé como impactado porque dije, qué hermosa chica. Israelí, rubia, cristiana. La bendición de Abraham. Todo, amigo. O sea, era... Isaac, Jacob. Imagínate, yo amaba a Israel. Imagínate una hija de pastores en Israel. Yo empecé a ver su Facebook, el Facebook de tu papá, todo. Y le di una solicitud. Cupido, puf, de un Solicitud solo. que nunca fue aceptada. ¿Qué no? O sea, espera. Le mandaste Yo le la mandé solicitud y nunca y me te aceptó. dejó en visto. Yo dije, bueno, no debe Empezó usar, bien no la debe- cosa. Empezaron bien. No debe usar. Pero yo agarré y dije, Señor, no importa cómo comienza el negocio, sino cómo termina, según Eclesiastés. Entonces, en Facebook no me paró importancia. Y voy a Instagram, la sigo en Instagram Ok. y tampoco me aceptó. O sea, Ajá. tampoco me dio el follow a mí. Wow. ¿Qué año fue esto? Eso fue cuando yo tenía 17. 2000. No sé, la verdad. Ya se te olvidó. Sí, pandemia, plena pandemia. Wow. Antes de pandemia, quizás. Aprovechó bien el tiempo el No, hombre. antes de pandemia. Y Tremendo. yo agarré y le di follow, no me siguió, empezó. Y yo, sin que ella sepa, empecé a orar por ella. De verdad. Sí, dije, Señor, si ella es, vos me apareciste, Señor, y empecé a orar así, empecé a orar por ella, empecé a orar, hasta que en el momento, entre tanto tiempo, ella empezó a vender cosas de Israel. Empezó a Ok. vender shofar, Sí, empezó a claro. vender Firme ahí. aceites. Judaica de ¿Me Noah. entendés? De todo. Y entre eso se me aparece el follow de ella. Le follow. dio seguir de la nada. Me dio seguido de la nada, yo me asusté. ¿Por Tenía qué? que vender. Ah. Me puse a responder a todos los que me mandaban mensajes. Dije, ay, bueno, hay que sacarle provecho a todo esto. O sea, todos los chicos que te escribían. Todos los que me y escribían todo. recibieron follow. Claro, no. Todos. O sea, mentalidad de tiburón. Pará. Entonces viene, me da follow, yo me asombro y digo, bueno, señor. Esperen, en todo esto pasaron como ¿Respondiste? 5 meses. Sí, Ok. sí, que no me... Pero no me Él les, me- respondía. él me a ver, mandaba pero mensaje y yo no él te respondía. empezó a escribir, entonces. Sí, pero yo no no o sea, respondía. Lautaro. No, solo que exagerado. escribía, hola, ¿cómo estás? Después en historias O reaccionaba sea, y para todo. todos los intensos hay esperanza. Sí, sí. O sea, a mí me salió bien. Espérate, la empezás en Facebook. Es que realmente me gustó. Te enamoraste. O sea, yo La dije, viste y Dios. quedaste flechado por la Yo hija de dije, Abraham. Dios. En Facebook no te acepta, la seguís en Instagram y le empezás a escribir Sí. y empezás a orar por Y ella. empiezo a orar por ella y a la par, o sea, la fe sin obras es muerta, entonces empiezo a... Le empezás a escribir. Y fue muerta la fe porque Bien. nunca... ¿Y Entonces, cómo? ahí ¿Y fue, qué pasó, no? Me empezó a vender
empecé con la judaica. Ok. Y Sí. yo dije, acá tengo que vender porque tengo que vender, no hay Sí, manera. Una empresaria. Entonces le mandé todo ¿cómo se dice? El catálogo. Como el catálogo, claro, de que shofar. Y el man empieza, ay, sí que me gustaría 3 shofar, que me gustaría esto, que me gustaría el otro. Pará, yo no No tenía tenía un dinero. peso. Pero fui... Pero preguntándote por todo. Todo, O sea, me yo le perdí, dije, te digo, mirá. como una hora me No. perdí Sí, ahí. yo le dije, mi amor... no le dije, ¡Eh! no, ahora me acostumbré a decirle a mi amor, le dije, Noah, contame un poquito, a ver cuánto está el shofar. No, a ver, tenés otro. Y todo iba ahí. Esa. Hasta que le pregunté, che, ¿y cómo vas? Bien. Y empezó ya a romper el hielo. Boom. Y cuando... Ah, o sea, ya Pero le empezaste a normal. contestar. Sí. ¿Qué? Normal. Como un tranqui, amigo. bien, Sí, como un súper. amigo normal. Y Ujú. yo dije, bueno, Señor, amén. Y empezamos a hablar. Era una etapa que yo ayunaba y oraba mucho. Y fue una etapa donde... Y después de la semana empezamos a hablar. Empezamos a tener una relación. En esa relación que empezamos De a tener... amigos. De amigos, obvio. Ella tuvo una situación en la iglesia, en Israel, de sus Wow. papás. Una situación muy difícil. Ujú. De división total en la iglesia. Qué fuerte. Y su Y corazón... ahí ya comenzó la pandemia. Sí, y comenzó su corazón a ser tratado y me dejó de hablar. Por una situación, ahora lo entiendo, era emocional, pero en ese momento no lo entendía. Ujú. Y en ese momento, cuando ella vive esa situación de división en la iglesia, recordemos que una división en Honduras no es lo mismo una división en Israel, Ujú. por todo lo que ¿Cuánta sabemos. gente hay en una iglesia en Israel? No, Hoy en día en promedio. no, o sea, en promedio, sí. Sí, en promedio. Sí, no, 50. sí, no Ah, superan. imagínate, 50 No superan. cada alma, todo lo que cuesta Sí, ser todo lo que afroamericano en cuesta. Y el Israel y que se evangelismo- divida. El evangelismo no es por impacto, sino por relación. Relación, Entonces son claro. Sí, sí. años de Vamos a sembrar. explicar un poco más Sí, vamos a explicar. de eso. Y ahí fue que yo hago la primera videollamada con ella. Wow. Hicimos una videollamada para conocernos, así para charlar. Y cuando la veo, yo empiezo a ver cosas en mi espíritu. Yo en ese momento no tenía el don de ciencia, no lo tenía, o sea, el Señor no me había regalado ese don de profecía. Pero cuando veo, empiezo a ver palabras en mi cabeza. Wow. Y empiezo a ver división, empiezo a ver corazón roto, empiezo a ver como cosas que se iban y entonces yo le dije, mira, vos estás mal por una división, por esto, por lo otro. Y se quebró. Qué fuerte. Y esa nuestra Y primera no sabía llamada- nada Lautaro de nada No. de eso. No, y Nuestra cabe primera decir división que oramos, ¿verdad? Sí, y cabe decir que cuando Lauti y yo hablamos, una semana antes mi mamá hace una oración y se metió en ayuno con mi papá. Porque yo quedé sola en la casa. Mis hermanos ya salieron de la casa, mi hermana se acababa de casar, plena pandemia y división. Wow. Fue como todo Sí, fue- junto. Estaba Fue- sola. Estaba sola, no se podía salir, siempre estaba encerrada en mi pieza horas y horas y días, o sea, ni salía ni a comer, nada, era Qué como fuerte. una depresión, ¿no? Y mi mamá hace una oración y le dice, Dios, yo sé que ella es chiquita, pero te pido por favor que tú le des ese hombre. Sí. Un amigo especial, Un amigo dijo. para ella. Sí. Y, Shout out a y las con mamás. mi papá y mis papás se pusieron a orar y mi mamá le oraba y le decía, Dios, por favor, porque yo ya estaba así de apartarme, ya Sí, era como... De Dios. Sí, ya era como... Wow. Qué Estaba fuerte. desilusionada. Estaba estaba tan desilusionada. desilusionada. Los hijos de pastores nos van a entender. Sí, nos van a pero entender. estaba tan desilusionada porque la división vino de una persona tan cercana, o sea, de la familia. Entonces, para mí fue como... Sí, pero si más una fuerte familia todavía. te falla, o sea, Sí. ¿por qué no me van a fallar todos? Y Sí. viendo a mis papás tantos años de entrega, o sea, algo que admiro de mis papás Sí. es que siempre vuelven a confiar. Wow. Siempre es como, no, el día que dejes de confiar, no te dediques al ministerio. El corazón porque de eso pastor, es. ¿no? Sí. Entonces yo le decía, pero ustedes no ven cómo van a confiar en las personas, cómo Pero van todo a seguir todo esto. fue un proceso de familia, porque Sí. no solamente ella estaba afectada, sus dos hermanos Mis hermanos se apartaron. se entonces- Se apartaron. apartaron Y de fue, Dios. fue la confirmación de apartarse de eso. Todos son Claro, iguales. el enemigo, ¿no? O sea, si me iba a hacer esto mi familia, ¿cómo y- no me iba a hacer Claro, eso? y ver a mis Wow. papás llorar, ¿no? Muy fuerte. Wow, qué fuerte. Entonces fue todo junto, entonces yo dije, no, ya Mm. está. O sea, ya está, no quiero nada. Prefiero casarme con un empresario, una persona de negocio, judío, tranquilo. No Sí. quiero casarme con nadie que tenga que ver el Qué ministerio. fuerte. Y de hecho, cuando lo conocí, me acuerdo que le dije, mira, porque estaba tan herida, Sí, sí. que le dije, mira, yo no quiero vivir nada del ministerio. Le dije, yo todo bien, pero o sea, mi familia siempre va a estar en primer lugar. Mm. Eh,
Y hoy me río porque Dios hizo todo para que estemos. Sí. Dios se rió. Yo digo, Dios dijo. Claro, nosotros hacemos planes y Dios se ríe. Claro. Entonces, fue eso. Y me acuerdo que después una amiga me dice, plena pandemia, me dice, vámonos a un Bible College, digamos, de chicos Yeah. que salen del ejército. Y yo, ¿qué ejército? Ni siquiera tenía, ¿qué? 17 años. Digo, dale, vámonos, porque estaba aburrida de estar en la casa, vámonos. Y era un coso cristiano. Ujú. Pero igual yo dije solo para salir de la casa, ni siquiera me interesaba ir a aprender nada, o sea, Ajá. era salir. Y en todo ese proceso yo le dejo de hablar, a él lo dejo como ahí, De nuevo. tirado. A la ignoración.com. Pero cuando yo lo dejo, él se empieza a contactar con mis papás. Che. Él se empieza a hacer amigo de mis papás. Si le deja de hablar, escríbele a los papás. Y, La clave es y nada, ganarse. y yo en ese Apunte. tiempo, claro, yo en ese tiempo me enamoré de otro man y andaba como que yo estaba segura que ese iba a ser mi esposo. Yo estaba Wow. segura, yo dije, no, ya y está. había un me David, caso. había un David en el fondo del Y orando. yo le dije a mi papá, papá, mirá, me enamoré y este chico que él va a ser mi esposo. Y mi papá me dice, no, él va a ser tu esposo. Yo le digo, no, ustedes no No van a decir acerca de Lautaro. del autor. Él me mandaba, Santo me Dios. mandaba una foto de un, ¿cómo era? De un gatito que se miraba al espejo y era un león. Entonces me decía, ¿quién es? Soy yo. Y yo le decía, ¿quién es? No sé. Y me dice, Lautaro, me dice. No. Entonces- Tu Es papá. que a la par de todo esto yo hablaba mucho con ellos. Y yo les Dios. contaba realmente lo que yo Sí vivía. estabas en mi enamorado, Él ¿no? intimidad. sufrió. Sí. Y bueno, y Se se volvió un enamoró. palito. Sí, sí, me volví. No. Y Caíste en ayunaba, depresión. Ayunaba. Es que yo ayunaba por ella. Y él Dios seguía santo. adelante. Yo Él quería, seguía la quería, yo adelante. sabía Estaba que había algo. súper seguro que Sí, era pero Noah. también seguía enfocado en el ministerio. Él en ningún momento Wow, como que dijo, tremendo. ay, no, me sentí fallado. No. Sí. Ujú. Él, entonces creo que eso también él hablaba con mis papás y todo. O sea, más relación de la que le tenía conmigo, digamos. Resulta ser que ella se enamora de ese man, el man la termina traicionando. Fue una situación ahí donde no era él Ajá. específicamente y vuelve a... Todo No, perro no, vuelve a su Sí. vómito. ¡Ey! Bro, pero No. te acabas de decir No. vómito. Se pasa. No, dije, o sea, ¿cómo hay una frase? Te la gustaron, por Dios. Te salió mal. No, ¿Cómo sería? hay que volver al primer amor. Hay que volver a... Y vuelve. Nada que ver, no. No, A pero todo esto, empezamos a hablar, mi amor. espera, estoy con el corazón partido y mi papá me dice, Wow. mira, andate a Argentina. Ah, a lo claro. de mis amigas. Sí. ¿Que tus ¿Qué amigas están? qué? Ellas están en Argentina, en Corrientes. Ah, Hijas ok. de En el norte, pastores en el y todo. norte. Entonces Ah, mi ok, papá ok. me confió y me dijo, ándate con ellas, disfruta, desconectate Para de Israel. superar esa pérdida, Sí, ese Sí, porque corazón mi roto. papá decía, Sí, man. digamos, no, preferimos que estés allá y disfrutando Claro. con tus amigas a que estés Sí. acá deprimida y de vuelta volvamos atrás. Wow. Eh, ¿No le dijiste que ibas, o sí? No, No, y entonces no me dijo. llego a Argentina, me voy a Calafate con mis amigas a pasear y todo y yo me sentía Sí. como que estaba viviendo la vida Claro, de el paraíso. disfrutar con mis amigas, todo bien. Y de la nada empezamos a hablar. ¿Estás en Argentina? Sí. Viste las historias y todo. No, pero no le respondí. Ella me dijo, estoy acá en Argentina. Oh, Qué ok. Todo esto, no. Después te cuento cómo fue. Ella siempre Pero- quiere quedar como que yo fui detrás de ella. pero- Yo estaba en una escuela enseñando y él resulta ser que varias chicas querían como hablarle a él y todo. Varias chicas querían como hablar con él y lo Ok. conocían, que por los videos, los reels y todo. Ajá. Bueno, entonces mi amiga me dice, él empieza a hablar con mi amiga y le dice, ¿qué onda? No, o sea, está acá y todo. Y yo escuchaba que él hablaba con ella y yo decía, ¿qué le pasa a este? Yo porque Entonces, quería ver qué hacía, Ajá. qué estaba haciendo en Argentina. y me voy O sea, a ver, estaba jugando de local. Claro, sí, te Venía entiendo. a mi territorio. Estabas... Estaba en el terreno. Te bailabas a uno, Entonces, después a papá, otro. o sea, a ver, cuando vos jugás de local, no estás jugando visitante. Ajá. Estás con ventaja. Entonces, a ver, era empezar el partido, el árbitro, y tenés 90 Estamos minutos. hablando de conquistar a otra persona. ¿va? Tenés O sea, un 90 partido. minutos donde
tenés que poner presión ultra ofensiva y darle. Entonces ella va a Argentina, resulta ser que en transcurso, porque si no se va, vamos a contar todos los detalles, ella nos conectamos y en un vuelo digamos de escala se queda en Buenos Aires. Ok. Pero fueron No, 4 no, horas. no. Fueron 4 horas de escala en Buenos Aires. Sí, sí, sí. Entonces me Pero dice- para que entonces le digo- nosotros nos veamos, Ujú. tuvo que pasar una situación que él me dice, mira, te quiero conocer, estás acá, ¿por qué no aprovechamos Vamos a esto?". tomar un café. Sí, y yo Bien. dije, no, señor, entre vos y yo no va a pasar nada, yo estaba súper cerrada, no, yo te lo digo, yo me llamo Noa Montenegro y nunca va a pasar nada entre Nunca, nosotros tu dos. apellido. Yo solo quiero agregar algo. No, Y nada, y entonces ahí mis amigas estaban en la pieza escuchando con los auriculares la charla. Y yo súper enojada, por favor, desconectate de mi familia, desconectate de mis papás, soltate, no seas intenso, chao, o sea, por favor, baja la intensidad, no quiero nada con vos. Y mis amigas me dicen, mira, no, si vos no te vas con él, me voy yo con él. O sea, era como, o vos o lo agarramos una de Wow. nosotras, porque esto es un partido que una se lo tiene que llevar. Wow. Y Perdón, entonces, ¿puedo aclarar algo más? hombre. Y nada, y Es entonces argentino. yo le hablé súper mal. La verdad, yo le hablé súper Sí, mal. zarpó, Súper, zarpó. me zarpé, le dije, por favor, Wow. basta, te pido por favor que te alejes de Sos mi un vida. tonto. Te quería me dijo. espantar. No seas tonto, ¿por qué me andas atrás así? Y entonces. Y entonces No me afectó. me voy a dormir, pero mi amiga agarra mi celular y le escribe perdón desde mi celular. Como Por todo lo si que le dijiste, tu amiga le como escribió si perdón. yo estaba arrepentida. Y me despierto a la mañana y te perdono. Y la agarro a mi amiga y le digo, ¿quién fue? ¿Qué le escribió? ¿Cómo que- ¿De qué? ¿Que te perdono de qué? Si yo no te pedí perdón. Y fue mi amiga que le Y mandó, ahí se volvió a digamos. zarpar de vuelta No. y la bloqueé. Y me bloqueó. ¿La bloqueaste? Ya Porque me yo le cansé. dije, mira, Ya tuviste Me honor. cansé, Ya. ya tuve honor y dije ya, o sea, me cansé. Y ahí fue cuando, o sea, es como la ley de como de la contra. Si vos le prohibís algo a alguien o te salís de tu Más lo vida, va a te va a buscar. buscar. Sí. Entonces sucedió que ahí fue la primera vez que le interesé, después de haberme puesto firme. La bloqueé y me manda un mensaje por el Instagram de una amiga de ella. Y le Ajá. dice, voy a estar en Buenos Aires, conozcámonos. A eso, detrás de todo eso, había una presión de las papás que decían, Para "Conocelo, conocerte. no perdés nada". El tipo Todos te dice- Porque mis querían, papás, todos ¿qué querían pasa? ver, El tipo ver a te- Noah con vos menos sí, Noah. sí, sí, pero lo que pasa es que mis está papás, insistiendo, claro, dice, a mis conocerlo. papás estaban más enamorados de él de lo que yo, o sea. Wow, Mis claro. papás siempre oraron desde que todos nacimos, ellos siempre oraron por los Wow. esposos y las esposas Más de, papás así, ¿no? de cosas. Entonces, Sí, mis entonces la papás presión me estaba, la decían, presión claro, mis estaba. papás también me decían, es un hombre soñado. Y algo que mi papá Wow. siempre me dijo fue, si él ama a Dios, te va a amar a vos. Perdón. Wow. Y se conocieron entonces, dije, Sí, nos ok, conocimos. entonces nos Síntesis, conocimos. nos conocimos. en Buenos Aires. En Buenos Buenos Aires, Aires. hablamos. ¿Y qué tomamos un tal? café, me encantó. Yo llegué de ¿Y ayuno, a vos? para que te imagines. llegó Oh, llegaste en Yo dije, ayuno. yo me voy a ayunar esto porque yo esto no Anote. hay manera. Primera cita, vaya en ayuno. Yo Sí. no hay manera, dije, no hay manera que yo caiga en algo que no es. O sea, Wow. no hay manera Bien, que yo ahora claro, te venían de me vuelva a herir. herir por un hombre. O sea, Y ahí no hay fue que manera. nos conocimos y sucesivamente cuando se terminamos de comer, se Él arma la comió. guerra. Sí, comí yo, se arma la guerra. Una guerra en Israel contra Hamas, un grupo terrorista Hamas, Ujú. en Gaza y se cierran los aeropuertos. Se cierran los No, aeropuertos. Por síntesis Ok, propia. ok, espera. Estábamos en la cena, conocí a sus papás, Ajá. que a los 4 días Wow. conocí a sus papás. Sí. Entonces, en plena cena, me avisan que cayó un misil en mi casa. Ah, sí. Wow. Tremendo. Y mis papás no respondían. Solo una vecina me escribió, bajen que toda la casa se está prendiendo fuego. Dios santo. Y nadie me respondía, nadie, mi mamá no nos respondía, mis hermanos no respondían, nadie. Entonces yo estaba segura que todos murieron. Y en ese momento fue que sentí que me desmayé. O sea, fue como un perder el control de mi Se cuerpo y empezó a sentir desesperar. que Eso me con mis estaba papás. por... Con mis Wow. papás Sí, en la mesa. yo sentí que Y- me estaba por morir. Y bueno, cayó el misil ahí, gracias a Dios todo salió bien. Pero no Eh, tenía dónde volver. Claro, y no tenía dónde Wow. volver y los aeropuertos estaban cerrados. Y era una guerra que duró bastante, duró como 2 meses. Entonces se iban cancelando los vuelos Y no podía volver a y no Israel. podía volver. No. Y el Qué fuerte. Y ahí fue cuando... ahí fue cuando, digamos... ¿El papá de Lauti? Mi papá alquiló un departamento para ella
y le trajo una hermana de la iglesia para que la cuide. Wow. Y mi papá me dice, quizás el Señor te está dando la oportunidad de conocerlo un poco más. Entonces, seguí tu vida normal. Todo se estaba alineando. Seguí tu vida normal, me dijo, tranquilo, pues yo estaba desesperado de alegre. Tranquilo, me dijo, pero conocela. Wow. Si está acá. Ujú. Entonces empezamos a conocernos, salir a tomar café, hacer esto, lo otro. Y bueno, y empezamos y nos llevamos súper bien y nos enamoramos. Wow. Cuando nos enamoramos, tuvimos algo en común. Que a los 13 años, los dos, escribimos una carta. Que fue una carta de una visión que el Señor nos había dado. De una visión que literalmente se llama Conferencia para Hijos de Pastores. Ujú. Y eso fue algo que yo escribí a los 13 años a través de una visión. Él Y escribió a los hablando- 13 y yo lo escribí a los 15. Sí, Ujú. y hablando era el mismo papel, Era lo con las mismo. mismas Vimos letras, las mismas cosas. con las mismas Wow. cosas. Y todo era Todo igual. se estaba alineando. Entonces yo dije, todo se ok, estaba ya. alineando. Qué o sea, poderoso, ya. Y fue como algo, no es que nos metimos por meter, entonces como que empezamos. Y en ese proceso yo le digo, mira, yo estoy enamorado de vos y yo me quiero casar con vos. Y A quiero los que sepas que 17. vos sos el amor de mi vida y quiero que seas mi novia. Le Wow. dije. Y quiero ponerme de novio porque no sé cuándo te voy a volver a ver. No sé, vas a estar Ujú. miles de kilómetros lejos. Claro que yo Mm. tenía miedo que se vaya con otro, ¿me entendés? Claro, la querías Entonces yo amarrar agarré y de le hice- una. y ella me dijo, vamos a pedirle confirmación a Dios y a nuestras autoridades Wow. espirituales. Mis papás y sus papás. Wow. Entonces ahí fue cuando oramos, empezamos a orar. Y sus papás y mis papás tuvieron paz, nos pusimos de novios, eso haciendo síntesis, Wow. nos pusimos de novios. Y eso fue, nos pusimos de novio el 1 o el 2 de junio. Ella se iba el 20 de julio. Y el 20 de julio resulta, el 1 y 2 nos pusimos de novio y empezamos a orar. Porque sabíamos que nuestro proceso iba a ser, ella iba a entregar los papeles en Israel, pero para Ujú. entregar papeles para que yo vaya a vivir allá, yo tenía que estar casado, Ujú. civilmente. Wow. Y entonces entendimos que la única manera era casándonos por civil. Pero era una loca idea, porque nos acabamos Se acababan de conocer. Sí. Le acabas de pedir que fuera tu novia. Sí. Dijiste que sí. Sí, y en ese Ah. momento, sí, porque sí, y en ese momento Ya estaba amarrado. ella me cuenta cómo es ese funcionamiento y le digo, ¿y si probamos en casarnos por civil? Wow. Espérate. A todo esto nos conocíamos 1 mes y 20 días. Ok. Sí, ya Alto. estábamos de novio. Alto. A los 5 días de noviazgo. Se conocen un tal fecha y al mes, novios. Nos conocimos Sí. un 3 de junio. No, mi amor. El 3 de mayo. Y al mes, novios. Menos de un mes. Menos de un Fue mes. menos, ¿o no? Sí, fue el 1 o 2 de junio, un mes, nos pusimos de novio. Un mes de novios. Y luego. Y después de 5 días de novios, tocamos el tema solamente nosotros del civil, pero no lo hablamos. Y dijimos, no, imposible. Entonces ahí dijimos, ¿sabes Qué qué? Vamos a locura. ayunar, vamos a ayunar. O sea, a Vamos los a 5 ayunar. días de novios. Sí, vamos a ayunar. Ya estaban hablando de Sí, casarse. porque sabemos que nuestro destino era Israel. Qué fuerte. Entonces vamos a ayunar, porque si podemos Qué entregar loco, los papeles allá y nos podemos hacer la boda allá, porque eso sabíamos que tardaba 1 año, 9 meses. Ujú. Y ahí fue cuando empezamos a ayunar y le pedimos una confirmación a Dios, que una persona desconocida venga a hablarnos de eso. Nada. Hablarles de Hablarnos una de confirmación casarnos para O que casarse. hable a alguien, digamos. O que hablarle a alguien. 5, escuchen bien, 5 Sí. días de novios. Sí, en ese Se ponen a eh, ayunar para ver si se tienen que casar. En ese proceso, Wow. agarramos y decimos, ok, empezamos a ayunar, orar, pam, 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 terminamos nuestro ayuno y mi papá, pastor, se junta con un político, Ujú. amigo de él. Y ese político, mi papá le cuenta, mira, mi hijo se puso de novio, qué lindo, en un café. Y le dice, pastor, y una pregunta, ¿a ellos no les conviene casarse por civil para entregar sus papeles y después que hacer la boda allá y que tengan todo este tiempo de preparación? Y ustedes están ayunando por Nosotros una estábamos respuesta. ayunando y no sabíamos esto. Mi papá viene con eso y le dice, che, mira, te voy a contar esto, no significa que lo tengas que hacer. Pero esto me dijo. 1, 2, 3. Todo lo que habíamos hablado en secreto. Voy yo feliz Wow. como feliz y le digo, mira, mi amor, es la confirmación. Bueno, ahora va otra confirmación. Me dice, habla con mis papás y habla con los tuyos. Entonces yo tomé valentía, hice un Zoom con sus papás y le expliqué todo este proceso. Dijeron, bueno, vamos a orar. Pero lo peculiar de eso era que ella se iba el 20 de julio Ajá. y esto fue el Ah, todo eso, 17. Sí, estábamos 17 de julio. Esto fue el 17. Teníamos Entonces yo 3 días. le digo, pastores, a mis suegros, no hay mucho tiempo para orar. O sea, mañana Ujú. tenemos una confirmación. Mis papás también. 18 reciben confirmación. Tienen paz. Háganlo. Nos dijeron. Wow.
Me dijeron, Los toquen papás la de puerta, Noah. Sí. Toquen la puerta. Toquen y si la se puerta. Les abre es, Sí, si se les abre. toquen la puerta y si se les abre es, pero si no, Si o no, sea, no. Entonces, en el Wow. momento, agarramos. Era un momento Clave. definitivo, Y, claro. y en ese momento fue el 18. Y llamamos a este tipo y nos dice, hey, vayan en mi nombre a este lugar. Y fíjense, yo no les prometo nada. En ese entonces pandemia, no había turnos, la gente esperaba mucho. Vamos el 18, vamos, nos presentamos y nos dicen, bueno, sí, yo vengo en nombre de tal, ok, bueno, pasa. ¿Qué necesitan? Bueno, en realidad nosotros nos casamos, necesitamos casarnos por civil, queríamos preguntar, ya sin esperanza. Ella no es ciudadana argentina, imposible. Wow. Y me dicen, bueno, esperen un segundo. Vienen 5 minutos después y me dicen, ¿los caso ahora? Y le dijimos, no, porque Espera. fue- Yo dije, sí. no, mi amor. Yo, mi civil, tengo que estar bien vestida. Que no se pongan a Eso fue el inventar 18. acá. Entonces la mujer nos agarra y nos dice, bueno, Tengo el la 20. única opción es el 20. Y ella se iba al 20. El 20, Yo me iba el al día 20 que a te las- vas. Mi vuelo Sí, salía a las 2. Qué loco. Y dijeron que sí. El vuelo de vuelo salía a dijimos, 2, bueno, dijimos que dale. sí. Y a las 9 teníamos que casarnos. Nos casamos y el mismo día ya se fue. Y ahí empieza otro proceso que para otro Pero ahora, podcast. se Nos casaron casamos el... por civil a las 9 de la mañana. Y de ahí fuimos, como que almorzamos, desayunamos algo con la gente ahí. 1 hora. Después salí para el aeropuerto. A y me las fui. 12. Y con todos los papeles ya para entregar Claro. a Israel. Con el papel de Y la ahí familia. fue- Para que de tú te todos. fueses. Y ahí fue cuando empieza otro proceso de 9 meses donde estuvimos El que separados. estaban hablando al inicio, Donde ¿no? estuvimos separados, sí. Esos 9 meses que estuvimos separados, donde en esos meses vinimos a Honduras, casados, y fue un proceso de espera hasta que llegamos a Israel. Y te que- pasó algo, ¿no? Luego otra confirmación para que... Sí, lo de para la que el mujer lado del fuera Ministerio a- Interior. Que tardó 9 meses el Ok. proceso. Sí, yo iba todo el tiempo, yo iba re intensa. Ujú. Voy, pregunto, ¿saben algo de los papeles de mi esposo? Y ahí vos entras a esa oficina y de verdad hay una opresión tan fuerte. Wow. Sí. Que me decían, bueno, ¿por qué venís tanto? Si tanto lo querés, andate vos. Wow. Y yo le decía, no, o sea, mis derechos son de que mi esposo entre Wow. y quiero saber cuándo mi esposo va a entrar. Sí. Y entonces el proceso a mí me agarró una enfermedad de la piel, El del estrés. Del estrés Claro. por Se Querías me estar con empiezan- tu esposo, Claro, claro. se me hinchaba la cara también. No es solo eso, sino que estuvimos 9 meses de hablar con diferencias de horario intensas. Qué fuerte. Él se levantaba, yo me iba a dormir. Yo me levantaba, él se iba a dormir. Qué Yo fuerte. trabajaba, él trabajaba. entramos entonces en un Pobres, proceso. primer como año de un- matrimonio. fue como que estábamos casados, pero ni hablábamos. No, pero ni Wow. siquiera ese fue el primer año. Fue los Fue 9 el meses pre, claro. de pre antes de la boda. Wow. Entonces fue un proceso difícil. Estábamos casados civilmente, pero no estábamos no casados por eclesiásticamente, iglesia, ¿no? No claro. eclesiásticamente. Y ahí fue que ella iba todo el tiempo, ¿no? Wow. Y de la nada, Sí. la última vez le dijeron, él no va a entrar en un año. Mejor no Tiene te todavía ilusiones". hasta un año. Dios santo. ¿Y qué pasó? No, nos pusimos muy mal, muy tristes. Dejamos de hablar por 2 días. Yo lloraba, ella lloraba. Y Sí, fue como eso. que dijimos, Dios no está respaldando esto. O sea, Pero, ¿para qué- pero para pasó qué lo algo, hicimos? ¿no? Dios Eso abrió fue una en puerta. Pesaj, en Sí, Pascua. ahí ya nos casamos en octubre. Nosotros ya nos habíamos casado 4 meses después del civil. Fuimos nosotros a Argentina, hicimos toda la boda. Volvimos, ahí estuvimos casados 3 días y me volví a Israel. O sea, fue Wow, ir, qué fuerte. conoció a mi papá después Qué de que yo locura. ya estaba casada por civil. En persona. Conoció a mi papá en persona. Y Qué entonces, nada, fue así. Y pasó el tiempo, vinimos a Honduras y en Honduras fue que realmente por primera vez estuvimos como que Juntos. conociéndonos, Sí, sí, sí. cosas básicas, ¿no? Sí, sí. Y después voy un día al Ministerio de Interior, era Pascua, digamos, Ujú. allá en Israel. Pascua es una fiesta que todos limpian, sacan todo el pan, todo de la casa. Entonces me pongo a doblar el closet, entro a una casa de una mujer súper rica. Entonces me dice, ¿y cuántos años tenés? Y le digo 18 y me dice, ¿y qué haces? Cosa, le digo, no, estoy casada. Ay, ¿tu esposo en dónde está? No, mi esposo está en Argentina y nada, pero ¿viste cómo son acá en las oficinas? Le dije así. No me lo quieren meter y así. Y me vio toda, yo estaba toda Triste, hinchada. ¿no? Sí, sí. No, estaba toda hinchada. Justamente Wow. se me deformó toda la boca, porque se me deformaba como que la Wow. boca y la cara se me hinchaba. Entonces me dice, ¿pero cómo así? Y me dice, espera un segundito. Y se va. Y vuelve y me dice, yo soy la directora del Ministerio de Interior acá en ¿Qué? Beersheba. Israel. Sí, sí, ¿Y en vos ni nuestra sabías? zona.
Ni sabía. Wow. Ni sabía. Y me dice, mira, yo quiero que mañana... Esa mañana cabe decir que yo llegué a la oficina, antes de ir a la casa de esa mujer, yo llegué a la oficina y me dijeron, mira, esto puede tardar 1 año más. Wow. Entonces no vuelvas acá porque Sí. ni se abrió tu carpeta. Wow. Bueno, entonces voy y la mujer me dice, espera acá un segundo, y viene y me dice que ella es la cosa y me dice, te espero mañana a las 8 en la oficina. Wow. Y llego a la oficina y me dice, 8:10 tenía el permiso en la mano para que él entre. ¿Qué? Y ahí fue que empezó Era de otro proceso. Dios, Sí. todo. Wow. Pero fue teníamos solo que pasar Dios. un proceso. Claro, la gente dice, no, te casé a los 18 y todo empezó. Pasamos un proceso. Claro, sí. El proceso que no vivimos de personas que viven De 3 los años de noviazgo, 25, así, lo lo pasaron de vivimos, una. Vivimos El primer doloroso. año. Y ahora tenemos el privilegio de estar sirviendo juntos a Dios. Wow. Tú fuiste a Israel Sí, vivimos allá y ahora. luego comenzaron un ministerio, Sí, ¿no? seguimos la posta de nuestros suegros. Wow, claro. Luego El de todo legado. lo que- sí, el legado. Ujú. Somos la generación que continúa. Wow, claro, porque nuestra- los papás de Noah Sí. son apóstoles, son pastores Están ahora en Houston, que Estados tenían Unidos. un ministerio en Israel, luego Sí. les dejaron a ustedes ese Sí. legado y ahora son pastores en Israel y Lau. Yo recuerdo cuando yo fui en el 2017 a Israel, que fue un testimonio poder estar allá y cambió mi vida visitar Tierra Santa. Pero yo era un poco ignorante, ¿no? Porque uno crece como niño aquí en este lado del mundo, Centroamérica, Latinoamérica, Norte, Sudamérica. Somos como bien orientados hacia el cristianismo, ¿verdad? Y escuchamos de niños las historias de David, de Abraham, de Gedeón. Y decimos, wow, en Israel todo el mundo cree en Dios y todo el mundo cree en Jesús y todo el mundo sigue a Jesús. Pero Israel también, como cualquier otro país, es un país pues, que enfrenta el secularismo y lo progre y todo lo que hoy hay, ¿no? Pero algo es real y a mí yo lo conocí en el 2017 y es que no muchos creen en Jesús en Sí. Israel. Es la tierra de Jesús, donde Jesús nació, donde Jesús vivió, creció, hizo su ministerio, hizo milagros, sanó, pero no ha sido abierto los ojos de la revelación de Cristo, del Mesías, a todos, no a todos. Y hacer una iglesia como nosotros hacemos iglesia aquí en Honduras o en nuestros países no es lo mismo. Es difícil. Es difícil. Y Sí. quiero que nos contés un poco, educarnos en ese sentido, ahora que son ustedes pastores. Puede decir, wow, qué genial, están siendo jóvenes, Sí. tienen 2 hijos, una familia, están pastoreando, son felices. Claro, son felices, pero hay un costo, hay un precio que se está pagando. Sí. ¿Cómo es hacer iglesia en Israel? Bueno, somos el 0,2% de cristianos. Estadísticamente, ¿Y cuántos es un millones país hay en no Israel? alcanzado. Son 9 millones. 9 millones y el 0,2. Sí. Escuchen, el estamos hablando 0,2. de que ese 0,2, solamente el 0,0,0,1% son cristianos comprometidos que aman a Jesús y dan su vida Wow, por o él. sea, hay 0,2 y como la mitad Sí, son realmente cristianos de verdad. Viven una vida con Jesús. Wow, Está prohibido predicar en las calles. como el proselitismo. El así. proselitismo es el evangelismo. Está Ujú. prohibido querer convertir a alguien. O sea, no puedes pararte en la calle, en una No, plaza, en un bus y No. decirle, no, mira, Jesús te ama, Él murió por ti, acéptalo. ellos lo ven como convertir a alguien a eso. Y Wow, eso manipulación y sí, así. manipulación. Dos, No lo es. no lo es obvio, pero ellos lo ven así. Dos, Jesús es menospreciado, es desvalorizado. Wow. A tal manera que creer en Jesús no es un buen camino. Es un camino donde te ganas enemigos, Wow. donde un joven se convierte de 3 hermanos y es el hermano rechazado, donde es perseguido por sus padres. En verdad, seguir a Jesús en Israel es lo que Jesús dijo. O sea, tienes que amarme más a mí que a padre, que a madre. Sí, literal. Tienes que negarte, tienes que morir a ti Sí, mismo. literalmente. Te van a odiar en el trabajo, te van a odiar en tu casa, te van a odiar Literal. por seguir a Jesús. O sea, en verdad Sí. en Israel seguir a Jesús es decirle Está no a todo lo está- demás. Está prohibido predicar a menores de 18 años, Qué fuerte, penalizado a cárcel también. qué fuerte. Porque estás a un menor le estás queriendo meter algo que no quiere, no está en su derecho. Tenés Y- que tener un permiso de un padre para hacerlo. Y a todo esto no estamos hablando mal de Israel, amamos Israel, Sí, claro. bendecimos Israel, oramos por Israel, Pero es la realidad que porque tenemos así hoy. es como Jesús nos dice, pero por eso exactamente es que ocupamos entender esto, ¿no? Cómo
¿Por qué tenemos que orar por Israel, Lautaro? ¿Por qué tenemos que orar por pastores como ustedes y tanto como pastores como los que están en países musulmanes perseguidos? ¿Por qué también en Israel está pasando esto y por qué tenemos que orar por Israel y por ustedes? Salmo 122.6 es el Salmo 122.6, Salmo 122 capítulos, Salmo 122.6 dice: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados por los que te aman. Es el fundamento. Tenemos que orar por Israel porque Dios nos pide que oremos por Israel, que amemos Israel. No es un pedido, no es una sugerencia, es hazlo. Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, un pedido. No robarás, no mentirás, Claro, y ora por Israel. mandamientos. Son mandamientos. Y hay pocas cosas que Dios demanda. Y una de las cosas es orar por Israel. Eso primero. Por la Tenemos paz, que ¿no? orar por la paz de Jerusalén. Y dos, orar con entendimiento. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 25 dice: hermanos, no quiero que ignoren este misterio, para que no se vuelvan arrogantes. Arrogantes es sin ruego. O sea, literalmente dejar de orar por lo que no me conviene. O sea, cuando tú oras por lo que te conviene y la bendición que va a llegar, probablemente estés orando por conveniencia. Pero cuando estás orando por una nación en donde probablemente solamente gastes tiempo y no veas frutos físicos como un dinero o un auto 0 kilómetros, juega el corazón. Wow. Entonces Dios nos manda a orar y nos dice: oren por Israel. Orar por Israel es importante. Y esto es importante que lo entendamos. No se trata de ser Free Palestine o ser pro-Israel, porque el sionismo tampoco es de Dios. Es idolatriación. O sea, todo lo que hace Israel está bien. No. Es pro-Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Dice la Biblia que Dios ama a Israel, que Dios bendice ese pueblo, que Él tiene habitación en Sión y que Él escogió a esa nación de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios entendidos. Nosotros geográficamente estamos rodeados de enemigos, y peculiarmente somos la nación, una de las naciones más potentes militarmente, más próspera, tenemos menos de 100 años. Todo ha sido sobrenatural. Ahora, Romanos 11:25, Romanos capítulo 11 habla también de un endurecimiento parcial. El apóstol Pablo dice: por cuanto se ha encontrado endurecimiento en el corazón de los judíos hasta la plenitud de los gentiles. Wow. O sea, hoy los judíos tienen un velo. No podemos decir que no. Ellos te pueden decir: esto es un iPhone. Tú eres judío. Yo te digo: esto es un iPhone. Y él dice: no, es un Samsung. Ellos tienen un velo que no les permite ver el evangelio. Es el mismo que dice la palabra, exactamente ese, que dice: hay un velo que no nos permite ver la luz del evangelio. ¿Por qué razón no le permite ver el evangelio? Es simple. El apóstol Pablo dice: hasta la plenitud de los gentiles. Y a la plenitud de los gentiles es una copa que se rebalsa. ¿Quiénes son los gentiles? Las naciones. Ok. Para ustedes, la gente. Honduras, Argentina, México. Todas las naciones. Dios lo opera. Las naciones, los gentiles y Israel. Y Dios dijo: yo voy a posponer y voy a dejarles un velo a mi pueblo para que ustedes conozcan el evangelio. Es decir, que el endurecimiento de Israel es por causa de amor a las naciones. Wow. ¿Por qué amamos al judío? Aunque es duro, aunque es terco. ¿Por qué amamos a un judío? No porque es especial, sino porque Dios pospuso su salvación para que tú y yo la conozcamos. Wow. ¿Por qué amamos a Israel? Porque ellos tienen un velo que nosotros no. Y todo lo que empezó en Israel, Hechos capítulo 2 fue en Israel. Los apóstoles eran judíos. La iglesia primitiva era judía. Wow. Incluso peleaban porque el evangelio creían que era para ellos mismos. El apóstol Pablo era judío. Jesús era judío. Y Jesús, aunque la gente no lo quiera admitir, murió como judío y volverá como judío. Y volverá a pisar sus pies en Sión. Él volverá físicamente y lo veremos regresar, y todo ojo lo verá, y volverá a Israel. Entonces, no se trata de Lau, odias a los árabes. No, los amamos. Amamos al pueblo árabe, amamos al pueblo judío. Somos pro Biblia. No podemos estar, nosotros no somos ni de la derecha, ni de la izquierda, ni de adelante, ni del centro. Somos de Cristo. Somos del reino. Amén. Tenemos ciudadanía del reino. Y eso nos involucra que, así como un ciudadano se sabe las leyes, un ciudadano del reino se tiene que saber la Biblia. Claro que sí. Claro. Entonces, que sí. Por eso amamos a Israel y tenemos que orar por Israel. Tenemos que orar por Israel porque también hay incluso en el cristianismo, lo estoy viendo muy... O sea, tú te metes a redes sociales y entendemos que por los conflictos con Palestina, ¿no? Con Gaza, es un tema muy complejo, no es ni blanco ni negro, o sea, tiene un trasfondo muy grande.
pero no tiene que llevarnos tampoco a tener este odio que se está hoy plagando en todo el mundo No, hacia no, Israel. no. Hay que entender que también son personas, tanto en Palestina como en Israel, son personas amadas por el Señor, Sí, que el claro. Señor tiene un plan para estas naciones, Sí, claro. que las cosas que suceden también son proféticas, son Y bíblicas, son anunciadas. aprovecho para decir algo más. Esto no se trata, no es nuevo. Ujú. Esto No, nació vienen, Isaac, Ismael. claro, eso es Esto de es, o sea, y esto es para otra miles, charla esto es para escatológica. siglos, de Esto es siglos. para otro podcast. Claro, claro, ¿Cuál es el origen de este conflicto en Medio Oriente? Esto no es nuevo. claro, Esto no es la moda de me pongo una bandera palestina o me pongo Claro. un talit o un kipá. claro, No. No se trata de eso. Se trata Claro. de un conflicto bíblico. sí, Y sí, si no estudiamos las escrituras, claro. Jesús vendrá como ladrón en la noche. Ujú. Porque Jesús viene como ladrón en la noche. Eso dice la palabra, que Él viene como ladrón en la noche en su segunda venida. Pero viene como ladrón en la noche para aquellos que están dormidos. Pero para Mm, aquellos que están preparados, viene como un novio buscando a su claro. novia. Ujú. La Amén. novia espera al novio, no Ujú. está dormida. Amén. Entonces, estar en el Espíritu y saber las escrituras nos hace no dormirnos y velar. Wow. Pero solamente estar en el Espíritu y no saber las escrituras nos hará gente pasional, Ujú. emocional y sensacional. Amén. Y si no sabemos las escrituras y si nos volvemos muy escriturales, nos Ujú. volvemos religiosos. Entonces, creo que Dios Tiene nos que haber manda a hacer un balance. balance. Sí. Y nos dice, amen Israel según las escrituras, porque no es lo mismo orar por revelación y por Amén. palabra que orar porque se me da la gana. Claro. Y quiero que sigan manteniendo el fuego del primer Amén. amor. Quiero que sigan amando al Espíritu Santo. Quiero Claro. que crean en lo sobrenatural. Quiero que amen Claro. los milagros. Entonces, ese es el corazón que tenemos ahora. Ujú. Pero gracias a Dios estamos viendo personas conociendo a Jesús. Estamos viendo En personas. medio de todo, ¿no? En medio de todo esto, nosotros podíamos decir, no, es difícil, es difícil. No Claro podemos que sí. decir que con Noah, con todo el equipo, es difícil. Es difícil, amados, Ujú. pero no imposible. Amén. La pregunta es, ¿cómo hacen ustedes para perseverar en un país donde hay una persecución silenciosa, donde miles de iglesias donan dinero Ujú. a ministerios políticos en Israel, que consecuentemente esos ministerios terminan financiando a personas que nos persiguen? O sea, son Wow, qué financiadores fuerte. de la persecución, cristianos que no tienen conocimiento, dan ofrendas a ministerios de Israel. Rabinos, Ah. gente así. A rabinos y a todo, digamos. Que terminan grupos. persiguiendo a los seguidores Sí, de o Cristo. sea, son Claro, y esos son los que a financiadores- nosotros nos Financiadores. No hay que del- ser tampoco ignorantes, entonces hay que saber amar bien a Israel. Hay Sí. que saber, y uno lo amamos apoyando a la gente que avanza el nombre de Jesús, el Evangelio de Cristo. Creo que eso es lo que yo puedo apoyar a un político en Honduras. Puedo elegir apoyar a un político en Honduras o apoyar a un misionero en Honduras. Ujú. Claro, claro. ¿Qué claro. diferencia hay? El político va a pelear por sus intereses, Sí, sí, sí. pero el misionero Por va a los del extender el reino. reino. Amén. Entonces, nuestro corazón tiene que estar dirigido en, Señor, queremos orar, queremos colaborar, Amén. queremos sembrar, no solamente sembrar económicamente, si Dios pone el corazón, sino también sembrar oraciones, sembrar lágrimas. Amén. Y quiero decir, CCR ha sido eso. Wow. Todo este tiempo ustedes se han Amamos. convertido en pilares en Israel. Mm, Y no solamente pilares de oración, pilares de apoyo también. Y Gloria a Dios. ustedes lo han vivido y nosotros lo hemos experimentado. Amén. Amados, el 90% de las personas que conocemos no nos pregunta cómo estamos en una guerra. Y ustedes sí. Mm, Y eso habla de que en este momento solamente se ven los verdaderos amigos en Israel. Amén. Amamos Israel. Fue en el 2017. De hecho, fue todo un testimonio por Israel. Yo tenía 17 años. No tenía para nada el dinero para poder ir. Pero recuerdo que yo en fe vine y puse de todos mis ahorros, los puse como la prima del viaje que se tenía que poner. Y le oré a Dios. Y luego un familiar, a los meses yo ya me había dado por vencido. Pero vengo llegando a mi casa un día y un familiar me dice, el Espíritu Santo me dijo que te pague el viaje a Israel. Y fui a Israel en el 2017. Yo puedo testificar de que después de ese viaje mi vida cambió. O sea, el Señor me abrió muchísimas puertas, me bendijo muchísimo en todos los Es aspectos. bendecir Israel, ¿no? Claro, porque Dios bendice a los que bendicen a Sí. Israel. Y aunque a la gente no le guste esto, Dios también maldice a los que maldicen a Israel porque es su pueblo. O sea, aunque no lo queramos hablar, No sabemos por qué, aunque pero es no el sabemos pueblo. por qué, y eso es gracia, eso en su plan eterno Dios así decidió y le dijo a este pequeño grupo que nació de un hombre llamado Israel, les dijo, en ustedes van a ser benditas todas las naciones de la tierra, o sea, de ustedes todos, gracias a ellos, nosotros ahora también tenemos el acceso por la gracia de Cristo a la plenitud de la bendición de Abraham,
ahora tenemos acceso también que empezó con el pueblo de Israel. Entonces, bendecimos a Israel. No somos sionistas tampoco, pero entendemos el plan de Dios en este momento para el pueblo. Y yo puedo decir, desde que fui a Israel, recuerdo orar en el Muro de los Lamentos, pasar por donde caminó Jesús. Ver eso cambió mi vida, firmó Wow. mi convicción. Y creo que es tan importante hablar de Israel como jóvenes. Hay una generación que hoy está creciendo con el Free Palestine y todos esos movimientos, que entendemos el trasfondo que ellos quieren, lo que se quiera dar a entender. No lo miramos de menos, No. pero también entendemos que el odio hacia Israel tampoco no está bien. Es No satánico. claro, no está bien, como el odio a Palestina tampoco está bien en ningún. Jesús no era Nosotros así. allá con lo del 7 de octubre y todo lo que vimos, experimentamos a carne propia lo que Jesús dijo: amen a sus enemigos. Claro, amamos, oramos Entonces, por la hay que gente en amar. Palestina, Sí, claro. oramos por la gente en Israel. Dios ama a los árabes, Dios ama a los hebreos, pero también reconocemos lo hermoso de bendecir a Israel. Y yo puedo decir de verdad que en mi corazón guarda a Israel un lugar muy especial en mi vida. Y tuve en el año 2023 el honor, el privilegio de visitar un país musulmán y fui de Wow. misionero Sí. y experimenté un poquito de lo que es querer avanzar el reino en un país donde hay persecución, a los que llevamos en nuestro corazón y en nuestra boca el nombre de Jesús. Wow. Y de verdad los admiro muchísimo y quiero decirles que sigan adelante, Amén. no se den por vencidos. Vienen empezando, vienen tirando las bases, el fundamento, pero van de gloria en gloria. Amén. Y yo sé que si están ahí es porque el Señor los va a respaldar. Y invito a todos los que están viendo este podcast, ya estamos aterrizando, pero invito a todos los que están viendo este podcast, oremos por Israel, bendigamos a Israel. Podemos conectar con ministerios como los del pastor Lautaro, la pastora Noa, y podemos bendecirlos en cualquier manera que Dios ponga en nuestro corazón, orar por ellos, orar que Dios quite el velo. Aquí oramos casi todas las madrugadas, Wow. Sí, por me Israel. mandan. Y una cosa que yo siempre oro cuando nos toca oración de madrugada es: Señor, quita el velo, quita Wow. el velo de los judíos para que te puedan conocer, Señor. Entendemos la palabra, entendemos lo que está sucediendo, pero en medio de esto, Señor, los que tú quieres salvar, Señor, los que pueden escuchar el mensaje, Señor, que se quite ese velo. Entonces, Noah, ¿cómo podemos en este tiempo orar por ustedes, orar para que el nombre de Cristo pueda seguir siendo proclamado en Jerusalén, en Tel Aviv, en toda Israel? ¿Cómo nosotros desde aquí en Latinoamérica podemos apoyarlos de alguna manera espiritual o como el Señor lo ponga? Bueno, yo creo que lo primero es oración. Creo que venimos de días, de temporadas donde sentimos mucho el ataque y guerra espiritual. Ujú. Los ataques son muy fuertes, es impresionante porque cada vez que damos un paso que decimos, wow, o sea, esto fue de Dios, que sentimos que algo se rompió, llega el Wow. ataque por el costado. Ujú. Entonces es como que nos dobla y creo que orar enfocados en eso, ¿no? Como que Dios renueve nuestras fuerzas, pero que también Dios ponga ángeles alrededor de las personas que estamos ahí, que estamos Amén. al frente, que estamos viviendo eso, ¿no? Y creo que también, la oración es una, también si Dios pone en sus corazones el venir allá, o sea, ayudar, porque también Claro. allá se Y necesita ayuda también. sería hermoso, o sea, Ajá. ¿hay oportunidades de hacer Ujú. misión en Israel? Sí. Sí. Sí, hay oportunidades de hacer misión. Allá necesitamos mucha ayuda porque la gente está bajo tanto, nosotros también muchas veces, corriendo bajo trabajos. Israel es un país muy caro que siempre estamos, ahora también la guerra, todo subió, todo aumentó. Claro. Entonces, creo que va por ahí también como... Multiplicando el mensaje multiplicando el mensaje, ¿no? De lo que están escuchando también, que otros lo escuchan. Ujú. ¿No? ¿Vos? No, multiplicando el mensaje, o sea, decir, escucho esto con la carga de que otro lo sepa también. Ujú. Que no solamente corresponde a alguien, o Lautaro y Noa que lo digan, sino, hey, escuchen esto. Wow. Hey,
vean esto, multiplicando el mensaje. Creo que es orando, multiplicando el mensaje, sembrando Amén. y poder ser de bendición para Israel, ¿no? Claro, hay que apoyar. Yo creo con todo mi corazón en apoyar ministerios misioneros, porque a veces pensamos en misiones, ok, en Amazonas, en África, bueno, donde todo el mundo se quiere ir de misión, Tailandia, ¿verdad? Esos lugares, y es hermoso apoyar esos ministerios también, pero también pensemos países musulmanes, países como Israel, ¿no? Donde tal vez la gente por ignorancia no entiende esto, pero hay que apoyarlos y oramos en el nombre de Jesús que el Señor esté con ustedes, que los Amén. guarde, que los Gracias. cubra y Gracias. que les provea de todo lo que necesiten Gracias. para avanzar el mensaje del reino. De verdad, qué hermoso poder compartir con jóvenes y con todo el que esté escuchando este podcast su historia. De verdad, una vez más les digo, son admirables. Gracias. Es un honor tenerlos en Honduras. Si usted quiere contactarlos de alguna manera, por favor, búsqueles, escríbales. Si quiere orar por ellos, Contestamos. contestan, sí, no son estrellas estrelladas. No, son hijos de Dios, personas que aman mucho a Dios. Estamos alegres de poder tenerlos Gracias, aquí. amigo. Gracias. Entonces no sé si quieren decir algo más a todos los que están en el podcast. Oren por nosotros, los necesitamos, no podemos solos, necesitamos de su oración, de su cobertura, nosotros, nuestros hijos, la iglesia, necesitamos del refuerzo de las naciones, porque hemos aprendido algo, que nunca alguien llega lejos solo. Y queremos caminar con ustedes, caminar con las naciones y que puedan apoyarnos y nosotros apoyarlos a ustedes también y seguir extendiendo el reino de Dios en toda Asia y Medio Oriente y toda la parte no alcanzada. Amén. Amén. ¿Vos, mi amor? ¿Algo yo? ¿Ya? Adiós. No, que amamos Honduras. Sí. Para nosotros, Honduras, sabemos que Dios tiene algo increíble con esta tierra. Amén. Sabemos que lo que viene es algo grande. Sí. Dios puso un fuego que quema nuestro corazón por esta nación. Y que nada, que este es el tiempo de levantarnos como generación. Amén. Para extender el reino. Amén. Y que esto siga avanzando y cumplir lo que Dios quiere con nosotros como iglesia, unidos, Amén. como un solo cuerpo. Amén. Muchas gracias por haberse conectado a este podcast. Gracias, Lautaro. Gracias, Noah. Gracias a vos. Que Gracias, espero amigo. este testimonio sea de bendición a los jóvenes solteros. Para mí. Oramos que el Para mí. próximo podcast ya haya algo. No, mentira. Bueno, en el nombre de Dios. Y bueno, gracias a todos. Que Dios los bendiga. Por favor, síganos en redes sociales y contáctese con el Pastor Noah, Pastor Lautaro, si ustedes quieren bendecir a Israel de alguna manera. Así que gracias y que Dios les bendiga.